Comisión Nacional de Bioética busca el desarrollo de la bioética desde el ámbito científico, de la salud y de la investigación, y es por ello que al interior de la Secretaría de Salud se pretende concientizar a las y los servidores públicos a fortalecer aquellas acciones que sean positivas, tomando como eje rector la Ley Federal de Austeridad Republicana. Mediante el proyecto de buenas prácticas que lleva por nombre Sensibilización sobre la Austeridad Republicana en la Comisión Nacional de Bioética, cuyo objetivo es fomentar y promover el mandato que se establece en la Ley Federal de Austeridad Republicana, con base en los valores que rigen a este órgano desconcentrado. Esta Comisión Nacional de Bioética, siempre consciente y entusiasta de promover la adopción e implementación de las buenas prácticas, llevará a cabo el ciclo de videoconferencias Austeridad Republicana como principio y valor orientador del servicio público. Y a la maestra Deyanel Bracamontes Silva, quien es directora adscrita a esta dirección de capacitación a dependencias y entidades federativas. Asimismo, la maestra Deyanel Bracamontes es licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Por más de 20 años se ha desempeñado en el sector público, coordinando áreas en materia de recursos humanos, organización, control interno, evaluación y fiscalización. Desde 2015 colabora en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como directora de análisis y seguimiento a evaluaciones. En 2020 participó en la definición de los lineamientos de operación del Comité de Evaluación de la Política de Austeridad Republicana. Y procedo a cederle los micrófonos a la licenciada Lorena Caballero. Adelante, licenciada. La maestra Dayan nos preparó, digamos, una introducción a manera de material audiovisual. Entonces, les vamos a hacer esta pequeña proyección de introducción y posteriormente ya pasaremos a la presentación que amablemente nos preparó Dayanel. Y posteriormente, ya muy puntualmente, vamos a la práctica del tema de construcción de indicadores, una vez que tengamos este contexto general de lo que es la Ley de Austeridad Republicana.
bueno, esta fue una breve introducción y ahora le cedo la palabra a la maestra Deyanel. Adelante de ella. Jessy, por favor, si nos puedes compartir la presentación de ella. Gracias, Lore. Bien, pues sí, el video fue, la verdad, una forma pues un poquito amable de dar algunos elementos que conforman a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Comentábamos cuando preparábamos esta plática con ustedes que si bien estaba enfocada al diseño de los indicadores que evalúan esta política, pues era importante tener el contexto, el antecedente, el marco normativo a partir del cual se desarrollaron los indicadores que al final vamos a comentar y respecto a los cuales se estará abordando más a detalle, ¿no? Entonces, si vemos ahorita en la presentación, bueno, comentábamos que la Ley Federal de Austeridad Republicana pues se publicó el 19 de noviembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Y el objetivo de la ley, en la siguiente, Jessy, por favor. El objetivo de la ley pues básicamente es normar, regular las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público federal. Es decir, a través de estas medidas lo que se busca es coadyuvar a que el ejercicio de los recursos pues se lleve a cabo conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política. Adelante, Jessy. La propia ley nos establece una definición bastante amplia de lo que deberíamos entender como austeridad republicana y nos dice que la debemos entender como una conducta, una política de Estado en que las instituciones públicas, incluso los poderes legislativo y judicial, deberán acatar de conformidad obviamente con su marco jurídico para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, en general el despilfarro de bienes, para que estos sean administrados o para que los recursos públicos sean administrados, como comentábamos, con eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados. Nada más un segundito para quitar de aquí esto. Ya. Los sujetos obligados, ¿quiénes son? Vamos a identificar dos esferas, por así decirlo. La ley, como decíamos, es aplicable a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pero también es extensiva o la hace extensiva a los poderes legislativo y judicial, incluso los órganos constitucionales autónomos, de conformidad con su normatividad aplicable, y obviamente siempre y cuando se les asigne algún recurso en el presupuesto de egresos de la Federación. La siguiente. Los objetivos que persigue esta ley, bueno, pues ya comentábamos, es establecer la austeridad como un valor fundamental y un principio que oriente el servicio público mexicano, fijar las bases para la aplicación de la propia política, establecer las competencias de los entes públicos en la materia, fijar las medidas que van a impulsar la austeridad republicana, así como las medidas que permitan ahorrar en el gasto público federal, y crear un mecanismo de operación y evaluación de dicha política en la administración pública. En cuanto a la siguiente, por favor, en cuanto a las facultades de interpretación, tenemos que es responsabilidad tanto de la Secretaría de la Función Pública como de la Secretaría de Hacienda, en el marco obviamente de sus atribuciones, interpretar la ley. Y por su parte, el cumplimiento recae en cada una de las instituciones públicas, quienes evidentemente para su vigilancia se apoyarán en la instancia encargada del control interno al interior de cada una de ellas. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué nos dice la Ley Federal de Austeridad Republicana e incluso los lineamientos de austeridad emitidos con posterioridad? Nos dice que el ejercicio de austeridad debería partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar, es decir, un análisis de en qué estado se encuentra cada una de las temáticas que fueron identificadas, su compatibilidad con la planeación democrática e incluso respecto de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.
De igual manera, la propia ley y más tarde en los lineamientos de austeridad que se emitieron, pues nos establece que la Secretaría, con la opinión de la Secretaría de la Función Pública, desarrollaría los indicadores de desempeño que servirían para evaluar esta política de austeridad republicana. Adelante, por favor. En este contexto, la ley también nos marca que a final de cada ejercicio fiscal, los entes públicos entregarán al Comité de Evaluación y a la Cámara de Diputados un informe de austeridad republicana en el que se reportarán los ahorros obtenidos con la aplicación de la ley, y obviamente a partir de estos informes se llevará a cabo la evaluación conforme a los lineamientos y la normatividad que se haya establecido. Los ahorros obtenidos se destinarán, pues conforme a lo que establezca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el propio presupuesto de egresos de la Federación correspondiente. La ley nos establece algunas medidas de austeridad republicana que menciona que son enunciativas, más no limitativas, pero que sí pudiéramos considerarlas como las más representativas en cuanto a los temas que estas abordan, ¿no? Entre ellas, pues nos comenta que se prohíbe la compra o arrendamiento de vehículos de lujo. Los vehículos oficiales solo podrán destinarse a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones de la administración pública. Las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación. Se prohíbe de igual forma las contrataciones de seguros de ahorro, así como seguros de separación individualizado o cajas de ahorro especial. No se registrarán gastos de oficinas innecesarios, ni tampoco está permitido hacer remodelaciones por cuestiones estéticas. El derroche de energía eléctrica, agua, servicios de telefonía, gasolina e insumos financiados por el erario. Es decir, está limitando cualquier gasto que no implique directamente un beneficio para la sociedad, o bien que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de los objetivos de cada una de las instituciones. En este contexto, la siguiente, por favor, y así, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, tenemos, o por su parte, la ley establece ciertas medidas que tienen que aplicar o tienen que acatar las diferentes instituciones. La ley también dice que deberán informar tanto a la Cámara de Diputados como al Comité de Evaluación estas medidas, y entonces ya cae en el Comité de Evaluación la responsabilidad de presentar los resultados de la aplicación de estas medidas, ¿no? Entonces, tenemos un Comité de Evaluación que es el órgano colegiado interinstitucional encargado en el ámbito de la Administración Pública Federal de promover y evaluar las medidas de austeridad. Es un órgano interinstitucional porque está conformado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública. La siguiente, por favor. Este comité lo que hace es que a partir de los informes de evaluación que elaboran los entes públicos, a partir del análisis que realiza, integra y presenta un informe de evaluación a la Cámara de Diputados y los resultados al Ejecutivo Federal. Ahora, la normatividad que regula la elaboración del informe de austeridad la podemos encontrar en el manual que se emitió para elaborar el informe de austeridad republicana. En la primera sesión de instalación del Comité de Evaluación se aprobó dicho manual, el cual tiene por objeto dar a conocer una estructura básica que debe contener dicho informe a fin de uniformar estandarizar los elementos que debería contener y que deberían estar respetando cada uno de los entes públicos. Asimismo, en su apartado sexto, este documento incluye ya los indicadores que fueron definidos por parte de la Secretaría de Hacienda con la opinión de la Secretaría de la Función Pública para evaluar dichas medidas. La siguiente, por favor.
Bueno, entonces comentábamos que este informe de evaluación se remite, por parte del Comité de Evaluación, se remite a la Cámara de Diputados, en el cual debe incorporarse las medidas de austeridad adoptadas por la Administración Pública, el impacto presupuestal de dichas medidas, la temporalidad de los efectos del ahorro, las posibles mejoras que se hayan identificado, el destino que tuvieron estos ahorros, y los resultados se presentan ante el Ejecutivo Federal a fin de que sirvan para retroalimentar y mejorar futuras medidas de austeridad que pretendan implementarse. La siguiente, por favor. Bien, hasta aquí, haciendo o recapitulando un poquito la parte normativa antes de entrar ya de lleno a los indicadores, bueno, tenemos que el 19 de noviembre del 2019 se publica la Ley Federal de Austeridad Republicana. En febrero del 2020 se establecen los lineamientos de operación del Comité de Evaluación de estas medidas de austeridad republicana. En septiembre de ese mismo año se complementa la información, por así decirlo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana con los lineamientos de austeridad, en donde amplían o dan mayor detalle respecto de los elementos o respecto de los conceptos que estarían incorporándose como medidas de austeridad. En septiembre también de ese mismo año se queda formalmente instalado el comité de evaluación y en la primera sesión se aprueba el manual para la elaboración del informe de austeridad republicana, mismo que se da a conocer en octubre del 2020 a las dependencias y entidades. En este manual comentábamos que se establece o se dan a conocer estos indicadores de desempeño para evaluar la política de austeridad republicana. La siguiente, Jessy, por favor. Son 8 indicadores que agrupan las grandes temáticas de austeridad. El primero que se definió tiene que ver con la administración de los servicios personales. Y si me ayudas con la ficha técnica, Jessy, sería el cociente del gasto en servicios personales. En general lo que nos dice el indicador es, lo que busca es identificar el gasto en el rubro de servicios personales del año base, ¿no? O del año corriente, perdón, respecto de un año base. Como elementos de este indicador, pues establece un año base igual a 2018. Obviamente, pues si el ente público se creó después de ese año, la fecha de creación será el primer registro disponible, ¿no? En este caso tiene una periodicidad o frecuencia de medición anual con un periodo de enero a diciembre. Lo reporta, el responsable de reportarlo es el ente público. Se espera que tenga una tendencia constante y las variables que lo conforman es el monto ejercido del rubro de servicios personales del ente público del año corriente, entre el monto ejercido del rubro de gasto corriente del ente público del año base en términos reales, es decir, ajustando el tabulador vigente del año corriente. El siguiente indicador tiene que ver con arrendamiento de inmuebles, arrendamiento de edificios y locales, y determina el gasto, la ficha técnica, por favor, y determina el gasto en una de las partidas específicas que tiene que ver con arrendamiento de edificios y locales. En este caso, también tiene una frecuencia de medición anual, el reporte es de enero a diciembre, lo reporta el ente público. Se espera que la tendencia sea descendente o constante. Y considera en este caso 2 variables, que es el gasto en la partida de arrendamiento de edificios y locales del año corriente, entre el gasto de la partida, de esa misma partida del año base, igual en términos reales, es decir, a precios del año corriente. Es un porcentaje y ¿qué otra cosa? En cuanto a la ficha, creo que nada más, ¿no? En cuanto al indicador número 3, tiene que ver
con el gasto en compras públicas. No, perdón, tenemos aquí el gasto en viáticos nacionales. Los siguientes dos indicadores tienen que ver con el gasto en viáticos. Uno de ellos es nacionales, el otro de ellos es internacionales. Y en este caso, igual tiene una frecuencia de medición anual. El reporte es enero-diciembre. Se espera que tenga una tendencia descendente o constante. Es un porcentaje, lo reporta el ente público. Y en este caso se identificó una partida específica que tiene que ver con viáticos nacionales para servidores públicos. Se consideran los gastos del año corriente respecto de los gastos de viáticos nacionales del año base, igual en términos reales. El siguiente indicador, que es para viáticos internacionales, tiene exactamente las mismas características. Obviamente, únicamente se modifica la partida que identifica a viáticos internacionales. Por favor, Jessie. El cociente en viáticos internacionales, si quieres, nada más entramos a verlo, es exactamente las mismas características, solo que respecto de la partida 37602 del clasificador por objeto del gasto, pero el método de cálculo y las variables son exactamente las mismas. El siguiente indicador ya tiene que ver con el tema de las contrataciones realizadas. En este indicador lo que busca es tener información respecto de el gasto que se realiza en contrataciones a través de licitaciones públicas. Este indicador, desde que lo realizamos, nos pareció muy importante porque no era solo el número de compras realizadas por licitaciones públicas, que pudiera ser engañoso, es decir, tengo muchas compras a través de licitación, pero a lo mejor el monto no es realmente significativo respecto del total que yo he realizado en el año como ente público. Entonces, este indicador nos acota al gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública del año corriente entre el gasto total de licitaciones que se realizan en el año. Es anual, el periodo es enero-diciembre, lo reporta de igual manera el ente público, y en este caso la tendencia que se espera es que sea ascendente, es decir, que más compras o que más gasto en compras se realice a través de licitaciones públicas. El indicador número 6, por favor, también tiene que ver con contrataciones. Aquí lo que se busca es que la mayor parte de estas contrataciones se realicen mediante compras consolidadas. En este caso, entonces, se determina el porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas respecto del total de gasto en contrataciones. Es anual, el periodo a reportar es enero-diciembre, es un porcentaje, de igual forma se busca que la tendencia sea ascendente. El siguiente indicador también tiene que ver con el tema de compras públicas, en este caso de invitados por procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas. Este indicador lo que busca es reflejar qué tanta apertura en las invitaciones a cuando menos 3 personas existe en cada uno de los procedimientos. Entonces, lo que busca es determinar el promedio de invitados por procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas. Midiéndolo en términos de porcentaje, se busca que sea ascendente de manera anual. El periodo que se reporta es enero-diciembre y con 2 variables, el total de invitados a procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas, entre el número total de procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas del año corriente. Y finalmente el indicador número 8 que se definió, si bien este indicador no está o pudiera no estar directamente, lo que mencionamos que busca la Ley Federal de Austeridad Republicana es que el ahorro de estos recursos se oriente a resultados concretos en beneficio directo a la población o a bienes y servicios que se estén entregando a
mejorarlos o entregarlos de una mejor manera. Este indicador busca identificar o reflejar el cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los programas presupuestarios que componen un ente público. Lo que nos dice es que se mide en términos de porcentajes, se busca que sea ascendente, su frecuencia de medición es anual, el periodo es enero-diciembre, y lo que mide es un cumplimiento promedio del desempeño de indicadores de componente. Seguramente ahorita Lore con su plática les va a dejar mucho más claro a qué nos referimos con indicadores de componentes de la matriz de indicadores, o bien una ficha de indicadores del desempeño de los programas presupuestarios entre el número total de programas presupuestarios dentro del ente público. La siguiente, Jessy. Estos serían los indicadores que se definieron por parte de un grupo colegiado al interior de la Secretaría de Hacienda y con la participación de la Secretaría de la Función Pública para evaluar las medidas de austeridad republicana. Y ya nada más para cerrar, en cuanto al tema de la fiscalización de la propia ley, del cumplimiento de las medidas, pues tenemos que los órganos internos de control como encargados de vigilar el control interno, pues están facultados para fiscalizar la gestión gubernamental y verificar la aplicación de estas medidas, ¿no? Obviamente, pues también la ley nos establece que en el caso de alguna violación a las medidas de austeridad, pues se iniciarían las administrativas. Y bueno, pues también comentar que los recursos presupuestarios que sean asignados a las entidades federativas y municipios, obviamente pues sabemos que son sujetos a seguimiento y fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta aquí entonces lo que yo tenía que platicarles respecto de la Ley Federal de Austeridad y los indicadores que fueron definidos para esta materia. No sé si